Hola a todos, soy Diego Bonifaz y les doy la bienvenida al podcast Proyecto Procopton, un espacio donde el estoicismo como filosofía de vida sigue vivo. Dado que es la primera vez que me escuchas, es natural que te preguntes, ¿de qué tratará este podcast? Pues bien, este podcast tratará sobre el estoicismo, pero no desde una perspectiva popular y superficial basada en la autoayuda. En lugar de eso, exploraremos el estoicismo como una filosofía de vida profunda y una forma racional de espiritualidad. Este enfoque es conocido hoy como estoicismo tradicional. Primero, es importante dar algo de contexto para entender mejor de qué hablamos cuando nos referimos al estoicismo. Existen varias ramas de esta filosofía. Entenderemos por estoicismo antiguo aquel fundado por Zenón de Sitio en la Grecia helenística, en un periodo que abarca más de 500 años en que el estoicismo fue la filosofía predominante en el mundo. Entre sus figuras más importantes destacan Crisipo, Cleantes, Epicteto, Marco Aurelio, Musonio Rufo, Catón y Séneca. Y entenderemos neoestoicismo como aquel que surge en el periodo del Renacimiento, con Justo Lipsio, quien fusionó el estoicismo con el cristianismo. Finalmente entenderemos estoicismo moderno como el movimiento secular que integra el ateísmo con el estoicismo, con autores como Lawrence Becker, Massimo Pigliucci y Donald Robertson. Entendido este contexto, podemos ya abordar al estoicismo tradicional. Esta rama sostiene que el estoicismo es un sistema filosófico en el que sus partes, física, lógica y ética, están profundamente interconectadas. Como señala el erudito Anthony Long, los estoicos fueron los primeros en desarrollar un sistema holístico en el que el todo es mayor que la suma de sus partes, y si modificas cualquiera de ellas cambias todo el sistema. Los estoicos utilizaban varias metáforas para ilustrar la unidad e interconexión de su sistema filosófico. Una de ellas es la metáfora del huevo, donde la cáscara representa la lógica, la clara la física y la yema la ética. Otra es la metáfora del jardín, en la cual la lógica es el muro que lo protege, la física es el suelo y los árboles, y la ética es el fruto que sale de estos árboles. Finalmente, utilizaban una metáfora con un animal, en la que los huesos y tendones representan la lógica, las partes carnosas son la ética y el alma es la física. Estas metáforas subrayan la importancia de que las tres áreas, lógica, física y ética, se necesitan mutuamente para que el sistema funcione. Como menciona Catón el Joven en el libro Del Supremo Bien y del Supremo Mal de Cicerón, abro comillas, la lógica es importante porque su método nos impide asentir a lo falso y ser engañados por una probabilidad capciosa, y nos capacita para sostener y defender lo que hemos aprendido sobre los bienes y los males. Sin este arte, cualquiera puede ser alejado de la verdad e inducido a error. Catón también señala que la física es igualmente esencial. Abro cita. Y tampoco a la física se le ha atribuido el mismo honor sin motivo, pues quien desee vivir de acuerdo con la naturaleza debe partir del estudio de todo el mundo y de su gobierno. Nadie puede juzgar rectamente sobre los bienes y los males sin haber conocido antes todos los principios que rigen la naturaleza e incluso la vida de los dioses, y si está o no de acuerdo la naturaleza del hombre con la universal. Cierro cita. Es importante destacar que el concepto de física en el estoicismo abarcaba una amplia gama de disciplinas, incluyendo metafísica, ciencia natural, ontología y teología. Estos aspectos eran fundamentales no solo para sustentar sus visiones éticas, sino que también interactuaban con su lógica y filosofía del lenguaje. Hoy en día, algunos divulgadores consideran al estoicismo como inspirador pero obsoleto, y otros afirman que los fragmentos que nos quedan son insuficientes para comprender la filosofía. No estoy de acuerdo con estas posturas. Académicos dedicados han restaurado y enriquecido nuestra comprensión del estoicismo, y en la última década nuevos estudiosos han desarrollado teorías modernas y atractivas. Su filosofía puede ser aplicable al día de hoy y por ello voy a mostrarles 3 breves citas de autores modernos que pueden respaldar esta visión. Primero,
en la lógica voy a citar al libro If, A, Then, Be de Michael Schoenfeld. Es un libro introductorio a la lógica y decía lo siguiente, abro cita: la lógica estoica, que los lógicos modernos reconocen como la lógica proposicional que hace funcionar las computadoras, deriva de la búsqueda de una lógica racional, una ley eterna y una ley de la naturaleza. Cierro cita. Esto muestra que la lógica proposicional de Crisipo está cercana a la lógica moderna y es la que utilizas en el dispositivo con el que me escuchas. En cuanto a la física, voy a citar al académico Sambursky en su libro Física de los estoicos. Abro cita. Desarrollaron un sistema de conceptos físicos altamente original y coherente y lo aplicaron a todo el conjunto de sus enseñanzas. En este sistema encontramos ideas fundamentales anticipadas que han gobernado el pensamiento físico desde el siglo XVII. Finalmente, en cuanto a la ética, les voy a dejar una cita de Paul Charles Dubois, que es un psicoterapeuta del siglo XIX. Él dice lo siguiente: si eliminamos de los escritos antiguos algunas alusiones que les dan un color local, descubriremos que las ideas de Sócrates, Epícteto, Séneca y Marco Aurelio son completamente modernas y aplicables a nuestros tiempos. Cierro cita. Dubois es considerado el primer proponente de una terapia cognitiva o racional. Aunque si no lo conoces, no te culpo, porque fue eclipsado por el psicoanálisis de su época. Explicadas ya algunas de estas nociones, quiero ahora que nos concentremos en el dios estoico. El concepto que mejor capta la teología estoica es la del panteísmo. Dios debe entenderse como la naturaleza, es decir, toda la materia y el orden racional que les da cualidades y características a esa materia. El dios estoico no tuvo contacto alguno con la Biblia, así que no debería entenderse de la misma forma que el dios abrámico. Cuando los estoicos hablan de dioses en plural, no se refieren a dioses con forma humana, se refieren a manifestaciones de la naturaleza. Zeus es el alma del cosmos, Hera es el aire, Rea es el flujo, Apolo es el sol, Artemisa la luna, Cronos es el tiempo, Poseidón es el neuma del mar, Tetis es la estabilidad de las cualidades, y así con cada divinidad. Todas eran interpretadas como manifestaciones de algún elemento natural. ¿Por qué hacían esto los estoicos? Porque ellos tenían el proyecto de unir o acomodar la tradición griega a su sistema filosófico, pero en forma de teología natural. Buscaban desmitologizar a los dioses, a pesar de que repudiaban ciertas historias antropomórficas de ellos, aún así mantenían algún tipo de alegoría o algún grano de verdad en cada una de esas historias. Ellos creían tener la interpretación correcta de los dioses. Los estoicos aplicaron esta estrategia para ser más integradores con la gente y posiblemente para evitar problemas con la ley. Los estoicos tenían varios nombres para su dios. Le llamaban Zeus, Júpiter, Logos, Providencia, Fuego Creador, Principio Activo, Principio Generativo, Alma del Mundo, Neuma, la Mente del Mundo, la Razón Universal, Destino, etc. Y Dios formaba parte esencial de su sistema. Podríamos decir que Dios está presente en cada parte del sistema estoico y en cada frase que leemos en sus libros. Algunos autores modernos niegan esta importancia y simplemente ignoran las 279 veces que Epícteto menciona a Dios en las disertaciones, las 79 veces que Marco Aurelio lo hace en las meditaciones y las 73 veces que Séneca lo hace en sus cartas. Dicho esto, quiero aclarar 3 puntos importantes respecto al estoicismo tradicional. El estoicismo tradicional no se opone a otras ramas del estoicismo, como por ejemplo su versión secular. De hecho, está a favor de más ramas. No pretende ser la única versión válida y está abierto a nuevas interpretaciones o sincretismo. No obstante, invita a buscar coherencia en el enfoque. La mejor definición de estoicismo tradicional me parece que es la siguiente.
aquella rama que busca mantenerse lo más cerca posible de las creencias y prácticas del estoicismo antiguo dentro de lo que es razonable. Algunos aspectos de la filosofía antigua ya no son sostenibles según la ciencia moderna, por lo que deben ser actualizados o descartados. Y finalmente, el tercer punto que quiero resaltar es que el estoicismo tradicional no rechaza las actualizaciones que puedan surgir de la ciencia, la psicología o la filosofía moderna. Sin embargo, estas deben hacerse con cuidado, ya que el sistema estoico es holístico. Si alteras una parte como la física, también afecta la ética y la lógica. David Fiedler subraya que lo esencial para el estoicismo es la idea de que vivimos en un cosmos con K, entendido como un universo ordenado, y que la racionalidad está presente en la naturaleza. Estos dos conceptos son esenciales tanto para la ética estoica como para la ciencia moderna. En su visión, ambos conceptos se resumen en el logos, que es la razón que subyace tanto en la naturaleza como en los seres humanos. Sin estos fundamentos no se puede llegar ni a la ética estoica ni a una comprensión científica del mundo. Por lo tanto, el dios estoico podría ser compatible con la ciencia moderna sin ningún problema. Chris Fisher es el fundador del estoicismo tradicional y es el actual escolarca de la escuela de profesores estoicos. Él plantea una pregunta crucial. ¿Voy a adaptar el estoicismo a mis creencias preexistentes o permitiré que me muestre la perspectiva del mundo que propone? Ambas posturas son válidas, pero muchas personas nunca han considerado la segunda opción, y es precisamente ese camino el que busca pavimentar el estoicismo tradicional y me gustaría explorar en este podcast. Ahora yo quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Acaso no nos convendría como personas modernas empezar a pensar de una forma más parecida a estos filósofos antiguos? Sean los estoicos, sean los epicúreos, sean los orientales como Buda, Lao Tzu. ¿Acaso no tienen una sabiduría que nos podría beneficiar? Mi respuesta por lo menos es sí, y me ha beneficiado en mi vida el leer sabiduría ancestral. Séneca dice que debemos ser como las abejas e ir recolectando la miel, haciendo referencia a que debemos tomar los libros y recolectar la sabiduría no solo de los estoicos, sino que también de la otra escuela, pero lo importante es la coherencia. Por lo mismo, ahora quiero destacar que no es que no se pueda discrepar con el sistema estoico, pero para poder discrepar con él, primero tienes que conocerlo, ¿no? Imagina que alguien dijera que discrepa con el dios estoico porque no cree en los milagros y no cree que haya un ser supernatural con forma humana que interviene en el mundo. Eso sería discrepar por las razones incorrectas, porque el dios estoico no concede milagros, no es supernatural, ni tiene forma humana. Entonces, por un lado, es cierto que incluso los estoicos discrepaban entre sí en algunos temas. Después de todo, eran una escuela filosófica que tuvo distintos líderes y fue evolucionando a lo largo del tiempo y puliéndose y desarrollándose gracias a las críticas de las escuelas rivales. Cada estoico individualmente asentía a las cosas que le hicieran sentido y discrepaba con aquellas que no. No eran esclavos de sus líderes, eran pensadores libres que concordaban en una gran parte de sus visiones, ideas y experiencias. Y por otro lado, el estoicismo, a pesar de ser una filosofía rica y diversa, también mantiene un núcleo de creencias en las que todos estaban de acuerdo. Esto lo dice Anthony Long en su famosa charla de estoicismo antiguo y moderno en YouTube. Abro cita. No se dejen engañar por la idea que a veces leo en los escritores modernos de que el estoicismo antiguo era completamente ecléctico. Los estoicos griegos y romanos estaban completamente de acuerdo acerca de tres principios doctrinales recíprocos. 1. La estructura racional y providencial del universo. 2. El estatus especial, las responsabilidades y los desafíos de un ser humano dotado de razón. 3. Nuestro potencial innato y objetivo, vivir bien juntos en todas las circunstancias.
Esos principios comunes estaban respaldados por tres grandes ideas en las que he decidido centrarme: la belleza de la virtud y su suficiencia para la felicidad, la utilidad social y la conexión cósmica. Cierro cita. Ya para ir cerrando este capítulo, quería dejarles la opinión que tiene Anthony Long respecto al proyecto del estoicismo moderno de Lawrence Becker, quien fue el pionero en querer modernizar, entre comillas, al estoicismo, quitando la física y a Dios. Esto lo dijo en una entrevista llamada An Hour with Anthony Long, que está en YouTube. Abro cita: lo único que destacaría de Becker es que estaba muy ansioso por hacer que no fuera teológico, pero creo que tergiversó la teología de Dios porque es una noción terriblemente difícil de abordar. Si pensamos en el estoicismo como una teología naturalista, no en un Dios en el cielo dando reglas y cosas, sino simplemente el principio vitalista del universo, entonces creo que no deberíamos prescindir de esa noción de Dios. Si lo hacemos, pierde algo. No puede ser simplemente una ética de la virtud. Existe esta noción casi trascendental de adaptarse a la naturaleza. La vida en concordancia con la naturaleza implica no un principio sobrenatural, sino una especie de principio hipernatural. Cierro cita. Últimamente Long ha revelado que sus proyectos futuros incluyen conectar al estoicismo con la famosa teoría de Gaia, en la idea de que la Tierra es un ser vivo, principalmente bajo el pensamiento ecológico de Bruno Latour. También busca conectar al estoicismo con la filosofía de Whitehead, en algo llamado teología de procesos. Recordemos que tanto Whitehead como los estoicos tienen una física de procesos, ya que estos últimos siguen al presocrático Heráclito. Voy a concluir este capítulo resaltando que el movimiento del estoicismo tradicional es sumamente beneficioso para todos aquellos interesados en los estoicos, ya que se centra en comprender su modelo de mundo. Incluso si eres ateo o cristiano, comprender su sistema te permite decidir de manera informada qué elementos adoptar o descartar. Cada persona es libre de elegir su camino y construir su identidad, pero creo que es esencial ser coherente en ese proceso. Eso es precisamente lo que Sócrates buscaba al hacer preguntas: revelar las incoherencias en el alma de las personas para que tuvieran la oportunidad de alcanzar esa coherencia. Espero que esta introducción les haya sido útil. En el próximo capítulo les hablaré de mi experiencia personal con el estoicismo, porque creo que conocerme puede facilitar el flujo de ideas. No olvides seguirme en mis redes sociales como the-procopton en Instagram, YouTube y en la plataforma X. Eso por ahora. Te deseo lo mejor y que mantengas los principios frescos en tu práctica estoica.